En la estrategia de Heidegger, la búsqueda estratégica de Heidegger es una sola: aclarar qué significa eso de ser. Esa es la guía en Ser y Tiempo. ¿Qué significa ser? Y para hacerlo, busca en un ente que comprende el significado o sentido del ser. Y este ente es el hombre, pero para que no se confunda con el análisis antropológico, no le llama hombre, sino le llama el Dasein, el ahí del ser, el ente que contiene el sentido del ser, que comprende. Esto lo hace un ente especial que no se puede analizar como los otros entes, que se les estudia al resto de los entes con categorías y definiciones quantitativas a la manera teórica. Así las cosas, Heidegger establece uno de sus puntos de partida, a saber, la esencia del Dasein consiste en su existencia. O sea, lo que quiere decir con esto, que la esencia, aquello que es este ente, es su existencia, es su acción, su, su vivir, su existir, su actividad. Somos lo que hacemos. Analizar al Dasein implica analizar el fundamento de su existencia. A los fundamentos o el equivalente a categoría se le llama existenciario, pues esa estructura fundamental del existir humano, el existenciario fundamental, decíamos en el video anterior, es el estar en el mundo, ¿no? Todo Dasein está en el mundo, está ya no va al mundo, está ya. Entonces, primer paso es estar en, esto de estar en. Generalmente usamos ese término para designar una posición junto a otra cosa. Algo está junto a algo. Pero en el caso del Dasein, no es un mero estar al lado de algo o próximo en términos espaciales. Es algo así como habitar. Habitar es estar familiarizado en cierto lugar. Se comporta en forma práctica, no teórica con las cosas, y se mueve en medio de significados sin cuestionar cada uno de ellos. Como un panadero que se mueve en su medio como pez en el agua. El Dasein está absorbido en medio de su mundo. Siempre tiene que habérselas con algo. Producir, cultivar, cuidar, abandonar, dejar perderse, emprender, llevar a término, averiguar, interrogar, contemplar, discutir, determinar. Estar siempre ocupado es el Besorgen de, que menciona Heidegger. Como podemos observar, es este punto de partida en el que es un punto de partida distinto. Hay una ruptura respecto al punto de partida de la filosofía moderna. La filosofía moderna tiene como punto de partida siempre al sujeto que se distancia de las cosas. La modernidad, recordaremos, constituye a la conciencia en sujeto, le da la cualidad, el rango de sujeto a la conciencia. Y entonces es siempre una averiguación del sujeto. Y es un distanciamiento de las cosas porque es una actitud justamente teórica. El punto de partida de Heidegger es la inmediatez de la vida
fáctica. Lo más inmediato, creía la propia fenomenología de Husserl, son las actividades de la conciencia. Heidegger va a decir, no, lo más inmediato y primario es la vida fáctica del Dasein, su actitud práctica y cotidiana. La actitud teórica es posterior, no es primaria, siempre es secundaria. Tampoco es el punto de partida de Husserl, en donde, repetimos, es la inmediatez, pero de la conciencia, de los actos de conciencia. El análisis de la conciencia implica una actitud reflexiva que es posterior, no primaria, es posterior a la conciencia ejecutiva del vivir diario, para decirlo en términos orteguianos. Por ello, el punto de partida de Heidegger es el ámbito que pretende ser el más originario e inmediato del hombre. Antes de hacer reflexión, el hombre vive su facticidad, su estar absorto en ese mundo del cual se ocupa. Ahora, ¿qué es eso de mundo? Luego entendemos eso como la totalidad de las cosas, como el conjunto de entes, el conjunto de cosas, y lo usamos hasta para referirnos el mundo como si fuera el planeta o tal. Heidegger quiere captar el sentido existencial de mundo, a diferencia de los muchos sentidos ónticos, como aquello en lo que vive el Dasein fáctico. Se pregunta por aquello que hace que un mundo sea un mundo, o sea, la pregunta por la mundaneidad del mundo, por lo esencial del mundo. Para saber en qué consiste la mundaneidad, para saber qué es en realidad el mundo, analiza, le pone lupa a la manera en cómo se relaciona el Dasein con las cosas. Y de ahí toma un hilo, como Ariadna, para llegar a la esencia del mundo, a la mundaneidad del mundo. De manera primaria, el Dasein se relaciona con las cosas útiles, que está a la mano, porque es la manera en que las cosas son en el mundo del que estamos ocupados. En ese momento no hacemos conciencia de las propiedades de las cosas, sino que simplemente las empleamos y usamos para escribir, coser, trabajar. En ese contexto siempre comprendemos lo que son las cosas sin cuestionárnoslo reflexivamente. Es una especie de comprensión prerreflexiva. El modo de ser de los útiles da la clave lo que será el mundo. Veamos. Esencialmente el útil es algo para las distintas maneras del para algo, tales como la utilidad, capacidad para contribuir a, la empleabilidad, constituyen una totalidad de útiles. En la estructura del para algo hay una remisión de algo hacia algo. Siempre es un proceso de remisión. Un útil solo es desde su pertenencia a otros útiles. Útil para escribir, pluma, tinta, papel, carpeta, mesa, lámpara, muebles, ventana. Esas cosas no se muestran jamás por separado. Antes de cada uno ya está siempre descubierta una totalidad de útiles. Nos dice literalmente Ser y Tiempo en su página 96. Al emplear los entes en una ocupación, las cosas son como invisibles. Las tomamos en toda su naturalidad que no nos percatamos en cada una de ellas. Hasta que ocurre algo que obstaculiza su uso, caemos en la cuenta en su singularidad y sus propiedades. Como cuando se descompone el carro o se rompe el lápiz. Hay aquí dos elementos esenciales. La actitud con la cual se enfrentan las cosas
y la manera de presentarse de esas cosas. La primera es lo que Heidegger llama estar a la mano, Zuhanden-Heit, donde las cosas son manejables y disponibles, que se distingue de la actitud teorética que se fija en el aspecto de cada cosa. El aspecto es como el eidos de cada cosa y las contempla. Es la diferencia entre usar y contemplar. Esto segundo es caer en la cuenta que en ese estar en el mundo los útiles no son cosas aisladas, sino todas refieren a las demás. Constituyen un sistema o totalidad de referencias. Es este sistema de referencias lo que constituye un mundo. Ya nos vamos acercando a lo que va a ser la mundaneidad del mundo. El mundo no es un ente, sino lo que hace posible que los entes se manifiesten, en tanto que útiles. El elemento que más me interesa resaltar es la remisión, o sea, las cosas como signos. La clave de la mundaneidad, dice Heidegger, cito, la remisión y la totalidad remisional habrán de ser, en algún sentido, constitutivas de la mundaneidad misma. Termina cita. Todos los útiles, como los signos, sirven para señalar o relacionar. El para qué de todo útil es una manera de señalar que está fundado en una pragmaticidad del para algo. Todo señalar remite a una totalidad de útiles, a un contexto remisional. El señalar del signo no es algo que tenga en propiedad la cosa, es algo que pertenece al mundo. Por eso querer ver la esencia de la cosa como aislada, como siendo en sí misma, es arrancarla de su mundo y entonces es no comprenderla. Siempre se comprende en su mundo, en su contexto remisional. Dice, el carácter de ser de lo a la mano es la condición respectiva. Son palabras de Heidegger. El mundo es esa condición respectiva que hace posible que las cosas aparezcan como tales cosas. Y esta mundaneidad se caracteriza como significatividad. Cito, al todo respeccional de este significar lo llamamos significatividad. Ella es la estructura del mundo. De Ser y Tiempo, página 113. El comprender que mencionamos arriba, o hace un momento, es esa apertura del Dasein en esta estructura del mundo, en la significatividad. Es un saber no teórico que opera en la pragmaticidad del Dasein, en su relación vital con el mundo y que opera en la significatividad del mismo. Es por eso que hay ocasiones en que creemos saber algo, pero al momento en que nos piden expresarlo en conceptos, no podemos hacerlo. Como en el caso que pone San Agustín del amor, ¿eh? Que dice, cuando no me preguntas qué es, sí sé qué es, y cuando me preguntas qué es el amor, ya no sé qué es. ¿Eh? O sea, que lo comprendemos, sabemos qué es, pero cuando nos piden que lo llevemos al concepto, de pronto no sabemos, al ámbito teórico, de pronto no sabemos qué decir.
pero sabemos qué es, lo comprendemos, usamos su término. En suma, la significatividad es la esencia del mundo. Cuando luego después va a hablar Heidegger del lenguaje, el fundamento del lenguaje es la significatividad, que es este contexto remisional de las cosas en el mundo. La totalidad respeccional de las cosas que hace posible una forma primaria de la verdad. La forma primaria de la verdad es el aparecer mismo de cada cosa, es el aletheia, ¿eh? Y que es anterior a la verdad como acuerdo entre juicio y realidad. En este sentido, dice Heidegger, cito, la significatividad misma con la que el Dasein ya está siempre familiarizado, lleva empero consigo la condición ontológica de la posibilidad de que el Dasein comprensor pueda abrir en cuanto interpretante algo así como significaciones, las que por su parte fundan la posibilidad de la palabra y el lenguaje. Termina cita. Esto es, la significatividad como estructura del mundo funda el lenguaje. O sea, el lenguaje va a expresar la significatividad. Y la significatividad es esta estructura respectiva, remisional del mundo. Heidegger está en el extremo crítico a la ontología de la modernidad cartesiana, para la que un ente tiene su ser en sí mismo. Tal ente, ¿no?, tiene su ser, su esencia, su quiridad. No necesita de otro para ser, o sea, es sustancia, y la sustancia es en sí misma, es independiente de lo demás, es autosuficiente. Por eso hay una ruptura fuerte entre Heidegger y la modernidad. Y su ser es marcado por la permanencia. Lo verdaderamente real es lo que permanece, lo que siempre está ahí. Ahora bien, no solo el ente como útil es en función de su remisión a otros, sino el propio Dasein es ser con, Mitsein, es ser con. Así la pregunta de ¿quién es el Dasein o quién soy yo? Descartes responde con un solitario res cogitats, ¿verdad? O sea, yo soy un ser pensante. Pero en el caso de Heidegger no es así. Así como un existenciario es estar en el mundo, también otro existenciario es estar con otros. No a la manera óntica de unos junto a otros. Eduardo Rivera, que es un extraordinario traductor, lo traduce como coestar. ¿No? La traducción de Gauss es poco recomendable en estos contextos, en estos apartados. ¿No? Nos confunde mucho. Por eso, cuando quieran profundizar en Ser y Tiempo, hay que entrar por Eduardo Rivera. La traducción de él es extraordinaria. Es el sí mismo del Dasein en su cotidianidad, que Heidegger le llama el sé, el uno, el Dasman. El Dasein coexiste con otros porque tiene un mundo común con todos ellos. Y por ello, aun cuando esté solo en algún momento, como cuando está en un retiro o algo así, ontológicamente no lo está. Aún en la soledad, el Dasein
coestá con otros. El Dasein es esencialmente en función de otros. El mundo de ser del coestar es el Dasman. Cito, gozamos y nos divertimos como se goza. Leemos y vemos y juzgamos sobre literatura y arte como se ve, como se juzga. El sé. También nos apartamos del montón como se debe hacer. El uno, que no es nadie determinado y que son todos, prescribe el modo de ser de la cotidianeidad. Termina cita, es por eso que decimos el sé, como se debe hacer, como se juzga, como se quiere, amamos como se quiere. Eso es en general, no es, eso le va a servir a Heidegger para un siguiente término, que es el término de la autenticidad. Uno es como decir, uno sabe lo que hace. Es un alguien indeterminado, o sea, cualquiera. ¿No? No, pues uno sabe. ¿Quién es uno? Cualquiera. El uno es el quién del Dasein cotidiano, es el todos y nadie del estar con los otros. Pero no es una suma de individuos, sino una emergencia mundanal. La autenticidad es rescatarse de ese uno y encontrarse en su sí mismo. La autenticidad es no perderse en el uno, en lo que hace cualquiera, sin encontrar su propia singularidad. ¿No? La autenticidad es rescatarse de ese uno y encontrar a su sí mismo. La construcción de la singularidad supone que se parte de ese sé indeterminado y genérico. Pero la autenticidad no es asumir el sujeto sin mundo de la modernidad, sino que es una modificación de ese uno. Y esa autenticidad es llegar a ser mío, cuando yo soy mío. Es muy parecido a cómo lo entiende el personalismo, algo similar. Si quiero ser mí mismo, esto es no pertenecer en el anonimato, debo responsabilizarme de las decisiones de mi existencia. Aquí entra el tema de la decisión. El estar en el mundo refuerza una idea que ya viene diciendo Heidegger desde el inicio de Ser y Tiempo. Dice, el Dasein es su aperturidad. Con esto, Heidegger rompe el dualismo moderno de interior-exterior, de un sujeto que tiene un interior y sale al mundo externo a conocerlo. Con la develación de estar en, queda claro que en el mundo ya estamos, somos apertura, estamos desde el origen en el afuera, no vamos al mundo, estamos ya en él. Ahora bien, es como dice Zubiri, no vamos a la realidad, estamos en ella, estamos en ella. Ahora bien, las dos formas constitutivas, co-originarias de ser el ahí, son para nosotros, dice Heidegger, la disposición afectiva y el comprender. La disposición afectiva es el temple de ánimo que nos abre al mundo. Estamos en el mundo de forma afectiva, lo que me hace recordar al emotivismo británico de los valores y la estimativa de Ortega. Ver algo es ya estimarlo. En otras palabras, miramos valoralmente. Cuando percibimos un carro o un vestido o un árbol, lo vemos siendo hermoso o importante. La estimación
la estimativa de Ortega, ¿ah? Es producto de un sentimiento y nos abrimos al mundo gracias a esas emociones que se expresan en las estimaciones que hacemos de él. Los afectos tienen función cognitiva en el sentido original de hacer aparecer las cosas. La disposición afectiva revela la condición de arrojado del Dasein. El estado de ánimo se nos impone, es un patos. De ahí viene pasión, del patos, algo que se impone. Y no podemos escapar. Está siempre presente, queramos o no queramos. De ahí viene esto de la pasión, algo que padecemos. O sea, nos cae como si nos cayera de fuera. No decides enamorarte, solo te enamoras. Esa fatalidad de la disposición afectiva nos revela como un ente arrojado. El Dasein está ante un montón de posibilidades. Cito, el Dasein no es algo que está ahí y que tiene por añadidura la facultad de poder algo, sino que es primariamente un ser posible. El Dasein es posibilidad arrojada. El comprender es el ser existencial del propio poder ser del Dasein mismo. ¿Por qué el comprender penetra siempre hasta las posibilidades? Porque el comprender tiene en sí mismo la estructura existencial que nosotros llamamos el proyecto. O sea, somos proyecto. El Dasein es lo que puede ser. El Dasein es sus posibilidades. Es lo que el comprender revela. El comprender nos lleva a la interpretación. La interpretación es una posible forma de apropiación de lo comprendido. Cito, la interpretación no consiste en tomar conocimiento de lo comprendido, sino en la elaboración de las posibilidades proyectadas en el comprender. Termina. Gracias a la interpretación del Dasein, llena su mundo de sentido, y a su vez, gracias a la aportación de sentido, es que es posible la construcción de enunciados o juicios. O sea, los enunciados y los juicios son un efecto, son posibles gracias al comprender. Con esto así, se draga la primacía de la lógica, porque muestra cómo los juicios son formas derivadas de la interpretación. Aquí entra el tema del discurso que tanto entusiasmó a Foucault, la estructura de la comprensión preconceptual. El discurso, junto al comprender y la disposición afectiva, es la apertura al mundo. Hago una cita. Si el discurso, como articulación de la comprensibilidad de la I, es un existencial originario de la aperturidad, y la aperturidad, por su parte, está constituida primariamente por el estar en el mundo, el discurso deberá tener esencialmente un específico modo de ser mundano. El todo de significaciones de la comprensibilidad viene a palabra. A las significaciones les brotan palabras, en vez de ser las palabras las que entendidas como cosas,
se ven provistas de significaciones. La exteriorización del discurso es el lenguaje. Termina cita. Esto es, no debemos confundir el discurso y el lenguaje. Uno viene del otro. El discurso tiene una dimensión pragmática, es un hacer o un modo de acción, como estructura de la comprensión preconceptual. En la disposición afectiva, el Dasein se revela arrojado en el mundo. En la comprensión, el Dasein proyecta e interpreta sus posibilidades. Y en el discurso construye toda una estructura inteligible que da sentido a su mundo concreto. Hay una figura existenciaria que resume la totalidad del ser del Dasein. Heidegger llega a ella a través del análisis de una disposición afectiva especial. O sea, llegamos a ella, la manera de comprender las cosas a través de ciertas disposiciones afectivas. Y hay una disposición afectiva especial que permite comprender la totalidad del ser, que es la angustia, que es deja ver y deja ver la totalidad del ser porque la angustia es la experiencia de la nada. La angustia en cuanto posibilidad de ser del Dasein, cito, junto con presentar al Dasein mismo en ella abierto, presenta también el fundamento fenoménico para la captación explícita de la totalidad originaria del ser, del Dasein. Este ser se revelará como cuidado. Termina cita. Aquí va a ser, eso es fundamental, el tema del cuidado, la cura dicen, que traducen algunos, es el cuidado. La angustia revela el mundo en cuanto mundo, porque la angustia es un afecto que no tiene objeto, como el caso del miedo. Todo este análisis lo toma Heidegger de Kierkegaard. ¿Verdad? Es como una nada de entes determinados, y eso lleva al horizonte que hace posible la presentación del ente, la mundaneidad. Ya veremos la importancia de la noción de horizonte para el pensamiento complejo, pero ahora vamos a ver cómo entiende Heidegger el cuidado. Dice Heidegger, la totalidad existencial del todo estructural ontológico del Dasein debe concebirse, pues, formalmente en la siguiente estructura. El ser del Dasein es un anticiparse así estando ya en el mundo en medio de el ente que comparece dentro del mundo. Repito, la totalidad, repito lo que es el cuidado. La totalidad existencial del todo estructural ontológico del Dasein debe concebirse con la siguiente estructura. El ser del Dasein es un anticiparse así estando ya en el mundo. Como vemos, lo contrario a indiferencia o vivir el presente, un estar anticipándose a sí mismo captando el mundo. Este asunto de que hay que vivir el presente y hay que vivir el presente es falso, no se puede, siempre estamos anticipando, somos proyecto, siempre nos estamos proyectando, ya sea de forma cotidiana de qué sigue, qué voy a hacer, voy a poner esta tecla, no sé qué, o qué voy a hacer en el futuro, o qué quiero hacer de la vida, o cuál quiero que sea mi destino. Siempre hay un anticiparse así. Ese anticiparse así, ese proyectarse y anticiparse así, es la estructura del cuidado. Siempre estamos en perspectiva cotidiana y perenne. Voy al futuro
que puede ser el próximo minuto o el destino total, y regreso a mí caminando hacia ese lugar usando lo que tengo a la mano. O sea, ese anticiparme a mí, ese de que es la estructura fundamental del Dasein es el futuro, no es el presente. Siempre me estoy anticipando, estoy en una prospectiva. Voy al futuro, regreso a mi presente, camino hacia ese futuro. Siempre estoy anticipándome. Y la estructura del cuidado va a revelar la manera de comprender del ser, de cómo el Dasein comprende al ser. El ser es tiempo, lo comprende como tiempo. La estructura del cuidado va a revelar la estructura fundamental del ser como tiempo. Esto es los elementos fundamentales de la propuesta de ser y tiempo de Heidegger.